Hola, hola, buenas noches. Vamos a esperar que se empiece a conectar la gente para iniciar la plática del día de hoy. Ya pueden ir escribiendo sus preguntas, sus dudas que tengan para que las vayamos contestando durante el transcurso de la charla. Buenas noches a todos. Voy a ir a ver acomodando esto porque no soy muy bueno para las transmisiones en vivo, soy más fanático de otras plataformas. Saludos a Toluca, saludos hasta Honduras, saludos a Tabasco, muy pronto voy a estar en Tabasco. Saludos al Estado de México, o el bellísimo puerto de Acapulco donde estamos. El bellísimo Puebla, tanto que quiero Puebla, tanto que me ha obsequiado Puebla. Bien, ya empezamos a ver preguntas, las vamos a ir contestando durante el desarrollo de la charla. Saludos a Tlaxcala. Bien, preguntas relativas a qué se hace previo a incorporar los datos de prueba, ¿no? Medios de prueba durante la... Aquí aparece al revés la pantalla, ya me di cuenta, ya ya me despeiné. Bien, desde Bolivia. Vamos a dar 2 minutos más, que se conecte más gente y, y vamos a iniciar. Voy leyendo sus preguntas, ya más o menos le voy hallando cómo funciona esto, cómo va apareciendo. Primero que nada, yo quiero agradecerles a la página de Sistema Penal Acusatorio Oral y Capacitación Puebla por la invitación para platicar el día de hoy, al buen amigo Eric Vázquez por esta invitación y a todos ustedes porque estén esta noche desvelándose un rato con nosotros sobre uno de los temas que evidentemente a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Eh, Hemos errado o nos hemos equivocado muchísimo en las audiencias iniciales y si hay mala información en una audiencia inicial, si se otorga información de baja calidad en una audiencia inicial, la naturaleza que existe como consecuencia de ello es que esas audiencias iniciales tengan el inicio de una investigación complementaria deficiente, porque la base fundamental
de un proceso penal lo vamos a encontrar en la audiencia inicial con la formulación de la imputación. Bajo esa lógica, si en la formulación de la imputación hay deficiencias y desde ese momento empezamos a tener deficiencias, pues naturaleza propia como resultado nos va a tener que tengamos una mala investigación complementaria, desde luego una mala intermedia y por último un pésimo juicio. Por eso la intención de platicar a través del Sistema Penal Acusatorio Oral y Capacitación de Puebla, porque sabemos que es una página que tiene mucho alcance y que había la posibilidad de llegar a muchísima gente con esa finalidad propia y exclusiva de atender cuestiones de orden técnico en beneficio de todos. Y cuando hablo de todos no me refiero a los jueces, me refiero a la circunstancia de un proceso penal que como consecuencia de ello nos tenga como beneficio un mejor sistema de justicia. Vamos a iniciar en unos minutos más. Saludos hasta Ecuador a la maestra Amada, ya vi también que ahí está conectada. Saludos a todos de verdad. Y bien, son las 8:06, vamos a iniciar la charla. Les agradeceré a todos aquellos que la puedan compartir, lo realicen, porque la intención es llegar a la mayor cantidad de personas para que toda esta información no quede únicamente en esta noche, sino que se pueda transmitir a muchísimas más personas. Tenemos 226 personas conectadas. Escucharé, o mejor dicho, leeré sus preguntas porque esta plataforma, les digo, de Face no la manejo muy bien, pero voy a ir leyendo las preguntas el máximo posible. Les voy a agradecer que si durante el desarrollo de la charla hay alguna pregunta, a lo mejor la guarden para el final para que tenga la posibilidad de contestarla. Si de repente se me van las preguntas, sin ningún problema, al final me vuelven a repetir la pregunta y se las voy a contestar. No nos vamos hoy hasta que contestemos todas esas preguntas. Bien, la audiencia inicial. Y tenía planteado iniciar estableciendo aspectos relativos a la audiencia inicial y cómo se podría deshogar dato o medio de prueba. Pero voy a iniciar atendiendo la primera pregunta de la primera persona que se conectó en esta noche, cuando dice, ok, me parece perfecto que me vayas a hablar de la audiencia inicial y cómo vas a incorporar datos o medios de prueba en la audiencia inicial. Pero ¿qué pasa previo a esa audiencia? ¿Qué pasa en sede ministerial? Yo como defensa de una persona que está detenida por un hecho delictivo o que se le está investigando por un hecho delictivo, ¿pudiese yo incorporar datos de prueba en la carpeta de investigación? La respuesta es sí, sí se puede incorporar datos de prueba en esa carpeta de investigación, pero también no debemos de olvidar claramente que en México se ha establecido de manera concreta que la investigación inicial no es un acto de molestia. Y si no es un acto de molestia, mientras el fiscal no decida citar a la persona para que comparezca en sede ministerial o no decida formular imputación en libertad o solicitar una orden de aprehensión, no existe tal acto de molestia para efectos de poder conllevar una circunstancia específica de que una persona pueda ir a decir, es que te traigo información contenida en datos de prueba a favor o en mi contra, a favor sobre todo, ¿verdad? No en su contra. ¿Por qué? Porque la investigación inicial tiene un aspecto bien interesante, que la gente del Ministerio Público está buscando esclarecer un hecho, encontrar una verdad, y que partiendo de esa lógica, el agente del Ministerio Público tendría que ser completamente objetivo. ¿Y a qué nos referimos con objetivo? Que únicamente de las 4 tipos de determinaciones que tiene el fiscal, una es la que la orilla a ejercitar acción penal. Las otras 3 se determina que si no cuenta el agente del Ministerio Público con dato de prueba pertinente, idóneo para solicitar una audiencia inicial, para solicitar una orden de aprehensión, eminentemente claro está que ese agente del Ministerio Público no debería o no tendría que ejercer acción penal, puesto que la investigación tiene como fin específico el esclarecimiento de un hecho. Imaginemos entonces que en qué momento pudiese el imputado ofertar datos de prueba en una carpeta de investigación. La respuesta es muy clara, nos la da el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando la persona está detenida, cuando la persona es citada a declarar ante la agente del Ministerio Público o cuando la persona es citada a una formulación de imputación. En esos 3 momentos, a partir de ese momento, la persona investigada por un hecho que la ley señala como delito, tendrá esa posibilidad de poder optar por el ofertamiento de los datos de prueba correspondientes en sede ministerial. ¿De qué manera lo va a hacer? Muy sencillo.
Recuerden que el propio 217 y 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos da las respuestas al establecer que podrá solicitar a la agente del Ministerio Público que él realice los actos de investigación o en dado caso él llevar directamente esos actos de investigación ya realizados. En esa lógica, la defensa en este sistema de corte acusatorio tiene una obligación de saber investigar. Si no sabe investigar, eminentemente no sirve para este proceso. Bien, contestaba esa pregunta con la cual se planteó al inicio. ¿Qué es la parte interesante o trascendente, mejor dicho, de la audiencia inicial? Y por ahí en los comentarios, en la publicidad que se subió el día de ayer, decían, o sea, sí se puede desahogar medios de prueba en audiencia inicial, sí se puede llevar un mini juicio, decían. ¿Es posible llevar un mini juicio? ¿Es un mini juicio? Sería la pregunta. ¿Analizaríamos las cuestiones relativas a un minijuicio? La respuesta es eminentemente eso, no. ¿Se puede deshogar dato de prueba y se puede deshogar medio de prueba en una audiencia inicial? La respuesta es sí. Pero debemos de entender y debemos de comprender qué necesitamos nosotros para ello. Recordemos la estructura de la audiencia inicial, si es con detenido o si es indetenido. Si es con detenido, eminentemente desde que la persona es privada de la libertad, desde ese momento el agente del Ministerio Público tiene la obligación de que cualquier acto de investigación que realice sobre esa persona detenida, él esté presente a través de su abogado seguramente, que pueda realizar todos los actos relativos a las diligencias para efectos de buscar el esclarecimiento del hecho, como lo dice la Constitución mexicana. Entonces, bajo esa lógica, si la persona desde ese momento está detenida, me preguntaban, a ver, Víctor, entonces me estás diciendo que en una audiencia de control de detención yo puedo deshogar prueba. Sí, sí puedes. En una audiencia de control de detención puedo ofertar datos de prueba. Sí, sí puedes. O sea, no voy a deshogar, no voy a resolver un control de detención únicamente con lo que la gente del Ministerio Público me venga a decir. Pero entonces, ¿dónde estaría la lógica? ¿Dónde estaría la lógica de establecer a qué va el agente del Ministerio Público a una audiencia de control de detención si la va a perder? Pues va una lógica de que no hemos logrado entender que este sistema es de lealtades, que este sistema es únicamente si el agente del Ministerio Público tiene dato de prueba que razonablemente le va a dar al juez la oportunidad de decretar una legalidad de detención y una legalidad del plazo de retención. Entonces, si en determinado momento la defensa aportó datos de prueba en fiscalía y la fiscalía no los tomó en cuenta, no los analizó, pero ya están incorporados en la carpeta de investigación, claro está que esos datos de prueba incorporados en la carpeta de investigación van a poder ser verbalizados en la audiencia de control de detención. Va a poder decir va a poder decir la defensa, a ver, señor juez, sí está el informe policial homologado, el de que refiere el fiscal, está la entrevista de la víctima que ha señalado el fiscal, pero también existe el dato de prueba consistente en la siguiente información. Hay unas fotografías, hay un video, hay la entrevista de dos personas que refieren que a mi representado lo detuvieron en circunstancias distintas. Y entonces bajo esa lógica tendría usted que conocer esa información para efectos de poder resolver si procede o no procede decretar de legal o no legal esa detención. A ver, señor juez, o sea, hay que analizar el primer parámetro del control de la detención. ¿Qué vas a analizar? 16 constitucional, párrafo quinto, 146 en sus sendas fracciones y supuestos, ¿no? Específicamente, ¿cuál es el supuesto que la gente del Ministerio Público te trae a una audiencia? Y ese supuesto es el que me interesa que analices, es el supuesto que me interesa que se revise, señor juez. Pero no solamente con la información del fiscal, sino que también conozca la información que yo integré en la carpeta de investigación. ¿Cómo puedo aportar entonces información? Sencillo, verbalizándola, manifestando que ya obra en la carpeta de investigación, que el Ministerio Público no se puede negar a recibirme esa información y que con esa información, claro está, se puede establecer de circunstancias razonables de que la detención no se realizó de esa manera. ¿Sí? Ahora, muchos de ustedes seguramente van a decir, sí, pero el Ministerio Público no me recibe mis datos de prueba que yo le llevo para el control. Me dicen, no, allá se los presentas al juzgador. Entonces, ¿qué significa eso? Significa, claro, que ese no es un problema del Ministerio Público. Ese es un problema de la deficiencia de la defensa. Porque si tú como defensor
no haces valer el contenido del artículo 117 en su fracción séptima, que dice: presentar los argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como delito, o aquellos que permitan hacer valer la procedencia de una causal de inimputabilidad, sobreseimiento o excluyente de responsabilidad a favor del imputado y la prescripción de la acción penal, o cualquier causa legal que sea en beneficio del imputado. Y vean esta última parte que dice en beneficio del imputado. ¿Qué significa entonces? Que no te está limitando para poder argumentar, para poder ofertar, para poder analizar cualquier cuestión relativa a los actos que se están llevando a cabo en sede ministerial, y desde luego los actos que va a llevar o que va a conocer el juez en esa audiencia de control de detención. Entonces, si no te recibe el Ministerio Público, ¿los vas a poder presentar ante el juez? La respuesta es sí. Y aquí es donde se empieza a complicar la situación. ¿Por qué? Porque llega el momento entonces que estás ante la presencia del juez, y como ustedes mismos lo han dicho en todos sus comentarios, hay jueces que dicen: no, yo no te puedo permitir que me presente datos de prueba para el control de la detención, porque el control de la detención se tiene que resolver únicamente con el informe policial homologado. Y entonces, porque yo le debo de creer todo lo que me dice la policía, y si la policía me está diciendo que el hecho ocurrió de esa manera, pues así tiene que haber ocurrido. Cuando eminentemente esa circunstancia se presta al debate, porque es una de las partes fundamentales de esa audiencia inicial, el nivel argumentativo de las partes sustentado en datos de prueba y la capacidad que tiene cada una de las partes para que ágilmente pueda hacerle el del conocimiento al juez a través de buenos argumentos sobre el motivo por el cual están pidiendo una ilegalidad de la detención. ¿Ok? Entonces, el punto central sería ese: a ver, señor juez, si tú no me estás permitiendo la incorporación de datos de prueba, me estás violentando el contenido del 20 constitucional, apartado B, que me prevé el derecho de que yo pueda ofertar cualquier dato de prueba en mi proceso. Yo tengo ese derecho, yo tengo el derecho contenido en el 117 fracción séptima del Código Nacional de Procedimientos Penales, que me da la oportunidad de ofertar datos de prueba en cualquier momento del proceso penal. Y el proceso penal, en tu fase de control de detención, me da esa oportunidad. ¿Se puede entonces ofertar datos de prueba? Sí, sí se puede. ¿Qué requisitos necesito yo para ofertar datos de prueba como defensa? Que esté integrado en la carpeta de investigación, que yo haya hecho el descubrimiento probatorio al agente del Ministerio Público, que se lo haya entregado al agente del Ministerio Público, eminentemente a la luz del 216-217 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bajo esa lógica, si en determinado momento el Ministerio Público no me recibió, no me quiso recibir, no me preocupo, porque entonces me voy a ir yo al ofrecimiento de medio de prueba. ¿Y dónde entonces viene la gran diferencia entre un dato y un medio de prueba en este momento oportuno? Que entonces yo tengo que hacer valer y justificarle al juez la pertinencia del medio de prueba que yo pretendo ofrecer y que pretendo que se desahogue en su presencia. Pero vamos a entrar más tarde en ese momento. Para control de detención, ¿puedo ofertar dato de prueba? Sí. Para control de detención, ¿puedo ofertar medio de prueba? Sí. Después del control viene el tema de la formulación. Perdón, en el control analicemos los supuestos que debemos de verificar. ¿Puedo ofertar dato de prueba para la legalidad o ilegalidad de la detención? Sí. ¿Puedo ofertar dato de prueba para el registro de detención? Sí. Por eso el registro de detención hoy en día si bien es un acto administrativo, es un acto demasiado importante para el proceso penal. ¿Por qué? Porque partiendo de ese registro se verificará claramente si existe la posibilidad propia de parte de la policía que la detención se haya hecho en esas circunstancias, y desde luego la seguridad de que la persona no vaya a desaparecer al momento de que está detenido y que se encuentra registrado, y que esa información de ese registro de la persona privada de la libertad en una flagrancia pueda servir desde luego como forma de dato de prueba que me pueda servir para una audiencia. Eminentemente, la clave fundamental de ello tendría que ser el comportamiento de esa información probatoria que yo voy a ocupar para efectos de alegar el tema de la detención. Y el último momento, el tema de la retención, el famoso contenido, el famoso artículo 140 que tanto se ha debatido por todas partes de México, y en el cual se puede establecer claramente que si el agente del Ministerio Público tenía 48 horas como máximo para realizar una investigación
y resulta que su investigación la terminó desde la hora 12, ¿por qué lo está poniendo a disposición hasta ese último momento de las 44 horas que tenía para realizar la investigación? Y a lo mejor hay atender una libertad de una persona por la aplicabilidad de dichos supuestos en específico. Viene el segundo momento de esa audiencia inicial, en la formulación de imputación, y la pregunta sería, en la formulación de imputación, ¿puedo ofertar como defensa datos de prueba y medios de prueba? La respuesta es no, porque ese momento es el momento más técnico del proceso y es el momento en el que se va a generar la litis de todo el proceso. Y sí tengo que hacer claramente como defensa, estar demasiado atento de la información que establezca el agente del Ministerio Público para efectos de formular cargos en contra de mi representado. Y a veces cometemos errores. Vean cómo ha pasado en muchas audiencias. De repente, aclaración o precisión defensa, sí, señor juez, es que yo también tengo la carpeta de investigación y el agente del Ministerio Público no está dando esta información que es muy importante y que considero relativa para efectos de poder establecer o proporcionar calidad importante de la información relativa a la formulación de la imputación. Es decir, se pone la defensa a corregir la deficiencia del Ministerio Público. Si se equivoca el Ministerio Público en una formulación de imputación, el problema del Ministerio Público es en beneficio de la defensa. Por eso el tema de la formulación de la imputación no hay debate. ¿El juez puede modificar una formulación de imputación? La respuesta es no. Sin embargo, me ha tocado ver audiencias, me ha tocado ver videos, me ha tocado escuchar foros donde dicen, es que el juez sí tiene facultad para modificar la formulación de la imputación. No, el juez tiene facultades para modificar la calificación jurídica, más no el hecho. El hecho planteado en la formulación de la imputación no se puede variar, no se puede modificar. Por lo tanto, aquí la circunstancia interesante que tiene que tener o que tiene que conllevar tal percepción sería relativa a un concepto más amplio de que la formulación de la imputación es el cargo que el Ministerio Público establece, señalando circunstancias de tiempo, modo y lugar, señalando quién está formulando esa imputación o quién está acusando el contenido de ese hecho, la forma de participación del imputado y propiamente lo relativo a la calificación jurídica preliminar. ¿Esa información la tengo que debatir? Mi respuesta es no. A lo mejor sí tendría que debatir una circunstancia específica de la calificación jurídica preliminar. A lo mejor sí pudiese debatir o decir, quiero que me hagas una aclaración de esa calificación jurídica preliminar porque la información que se está virtiendo considero que no pudiese conllevar a ello. Pero para esa circunstancia viene el tema interesante de la vinculación a proceso. Pero seguramente muchos de ustedes van a pensar, pero si yo quiero pedir la duplicidad y en la formulación de la imputación me estás dando una calificación jurídica preliminar que pueda conllevar a una prisión preventiva de orden oficiosa cuando esa calificación jurídica preliminar no es correcta, ¿pudiese debatir ese concepto? La respuesta es sí. Sí pudiese debatirlo, sí pudiese analizarlo, sí pudiese establecerlo, presentarlo en esa audiencia de formulación de imputación. Pero normalmente no conlleva debate ese momento, puesto que permite claramente a las partes presentar correcciones, inclusive de vicios formales que pudiese llevar a cabo la gente del Ministerio Público, porque seguimos viviendo en el mundo de pensar que la gente del Ministerio Público se aprende o se tiene que aprender todo de memoria, y al aprenderse todo de memoria, o que tiene que tener completa toda esa información para efectos claros de establecer la circunstancia relativa a no tocar nunca su código, no tocar nunca su carpeta y no leer lo que tiene, ¿ok? Bien, de ahí vienen dos de los temas más importantes de la audiencia inicial. Medidas cautelares y vinculación a proceso. Y son a los puntos que me interesaba llegar. Son a los puntos que me comprendía. Puedes ofertar datos de prueba, puedes deshogar datos de prueba y medios de prueba para medidas cautelares, sí. Puedes ofertar datos de prueba, puedes ofertar medios de prueba para vinculación a proceso, sí. También la respuesta es positiva. Ojo, ¿por qué? Porque si bien es cierto, la parte más importante de esa audiencia inicial es la formulación de la imputación, porque ahí se va a generar la litis, depende de la vinculación a proceso, si voy a sujetar a una persona a proceso, y por lo tanto necesito mayor cantidad de datos de prueba con mejor calidad de información como juzgador. ¿Para qué? Para poder resolver con el menor error posible
y poder de manera razonable establecer información completa que conlleve a generar un acto de molestia que sí es una investigación complementaria. ¿Por qué? Porque ya está sujeta a un auto de vinculación a proceso. Pero también es importante señalar que en la cuestión relativa al tema de medida cautelar, la medida cautelar va a ser trascendente, puesto que si yo me cierro al ámbito de decir no va a haber dato de prueba, no va a haber dato de prueba para la defensa, entonces una persona puede quedarse privada de la libertad con la información que únicamente vierta el agente del Ministerio Público. Inclusive la prisión preventiva oficiosa te da oportunidad de ofertar datos de prueba. ¿Para qué? Para establecer en qué lugar se va a cumplir la medida cautelar. Hace unos días me preguntaban, me decían, oye, Víctor, fíjate que estoy en una audiencia donde me están pidiendo un traslado voluntario a procesado y te he escuchado 1000 veces que no procede el traslado voluntario a procesado. Pero aquí la persona lo tengo que trasladar porque si lo sigue dejando en ese centro penitenciario lo van a matar. Y le digo, pues estás en un error porque lo que procede es la modificación de la medida cautelar. Recuerda que, oye, pero ¿cómo voy a modificar una medida cautelar si es prisión preventiva oficiosa? Sí, pero la propia prisión preventiva oficiosa tiene un apartado específico que establece dónde se va a llevar a cabo esa medida, dónde se va a individualizar esa prisión preventiva. Puedo ofertar yo datos de prueba para decirle, señor juez, está bien, es prisión preventiva oficiosa, es homicidio, es secuestro, es violación, está bien, ese tema no te lo voy a debatir. Pero ¿qué crees? Lo que sí te voy a debatir es que mi representado no puede ser ingresado en el centro penitenciario de esta sede judicial. ¿Por qué? Porque si ingresa a ese centro penitenciario puede ser privado de la vida. ¿Y cómo te demuestro esto? Porque inclusive, vuelvo a reiterar, para que lo puedan incorporar como dato de prueba ya debe de obrar en la carpeta, ya tuvo que haberse hecho descubrimiento probatorio con el Ministerio Público, porque inclusive previo a la audiencia, a la gente del Ministerio Público se le corrió traslado de una resolución de carácter administrativa de fecha 14 de marzo del año que nos ocupa, en la cual mi representado tuvo ingresado en este mismo centro penitenciario y donde atentaron contra su vida, lo que motivó un traslado excepcional y que por ese traslado excepcional él siguiera su proceso en un centro penitenciario diverso. ¿Pueden hacer eso? La respuesta es sí. Y seguramente vuelvo a la misma pregunta, ajá, y si el Ministerio Público no me quiere recibir esa información, pues sencillo, lo incorporo como medio de prueba. ¿A través de quién? Pues a través de mi representado. Tengo la resolución administrativa. Él en la resolución administrativa, él puede subirse a declarar sobre ese tema exclusivamente, sí. Y lo tengo que incorporar como si fuera una audiencia de funcionario, pues desgraciadamente sí. ¿Por qué? Porque entonces existiría una falta de lealtad, una falta de probidad del agente del Ministerio Público, porque el agente del Ministerio Público porque la gente del Ministerio Público no me quiso recibir esa información, porque si me lo hubiese recibido, o porque inclusive, si yo no lo quiero incorporar con mi representado, le digo, ¿sabes qué, señor juez? Aquí tengo los datos de prueba, no me los recibió, se los corro, traslado ahorita, se los descubro ahorita, y recésame, dame 15, 20 minutos para que los lea, para que los analice, y a lo mejor él mismo, bajo el principio de lealtad que rige la ley, a lo mejor él mismo va a decir, ¿sabes qué? Sin problema, que la medida cautelar no se aplique en este centro penitenciario, sino que se aplique en un centro penitenciario diverso. Y esa es una cuestión muy importante que sí debemos de atender. ¿Por qué? Porque partiendo de ello es que nosotros vamos a poder señalar o vamos a poder especificar dónde se va a cumplir esa medida, o si hay una condición de seguridad especial, o si la persona está enferma, o si la persona es diabético, o si la persona tiene VIH, o si la persona tiene alguna necesidad específica que se deba atender o se deba de tratar de manera clara ante el centro penitenciario. Si no damos esa información, el juez, ¿cómo va a saber eso? ¿Cómo va a saber el juzgador esa información? ¿Y cómo va a poder el juez establecer alguna circunstancia relativa a ello? ¿Le vas a aventar la bronca al juez de ejecución en la vigilancia de la medida cautelar y a lo mejor que corre un riesgo objetivo la persona de ser privado de la vida? Son riesgos que no se deben de correr, pero esos riesgos no se van a correr en el momento en que ustedes como defensores sepan ofertar esa información en esa audiencia de medidas cautelares. Y por último, el tema que
Es el central o el por el cual se encuentran más de 300 personas escuchando el día de hoy. Dato de prueba y medio de prueba en la vinculación a proceso. Ojo, ¿por qué es importante la medida cautelar? Porque el propio 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales es el que nos abre el tema de debate el día de hoy. Y el tema de debate el día de hoy establece el 314 lo siguiente. Exclusivamente, párrafo segundo, exclusivamente en los casos de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este código, el juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su defensor, cuando al inicio de la audiencia o a su continuación justifiquen para ello resulta pertinente. Ojo, el primer párrafo nos habla de los datos de prueba. Ahí no hay debate. Es muy sencillo y es muy claro la circunstancia específica del dato de prueba. Ahí no vamos a debatir. ¿Por qué? Porque ya les dije cuál es la base fundamental para que se pueda tener dato de prueba en el desahogo de una audiencia de vinculación al proceso, que exista descubrimiento probatorio. Que la defensa le haya otorgado esa información al Ministerio Público, que el Ministerio Público la revise y que el Ministerio Público diga sí, sin problema, vamos a debatirla, principio de contradicción. Y entonces, ¿cómo se presenta el dato de prueba en audiencia de vinculación al proceso? Muy sencillo. Si se trata de una entrevista, verbalizándola. Si se trata de una fotografía, describiéndola. Si se trata de un video, mencionando el contenido de ese video. Si se trata de un audio, mencionando el contenido de ese audio. Y hasta ahí resulta muy fácil y muy sencillo. El problema va a radicar cuando dice la gente del Ministerio Público, imaginemos en un delito de secuestro, señor juez, es que yo tengo las negociaciones y las negociaciones están grabadas en 22 audios y esos 22 audios son muy importantes y son muy relevantes porque del contenido de los mismos se desprende que me van a servir para acreditar la probabilidad de responsabilidad del sujeto activo, en razón de que ahí claramente le dicen el nombre de la persona. Ahí le dicen, Juanito, Juanito, te voy a pagar, por favor, no le hagas nada, no le hagas nada a mi hijo, Juanito, Juanito. Y además, señor juez, en esa información, en ese contenido de esos audios, hay información relevante respecto de la responsabilidad de Juan, de responsabilidad de la banda, de dónde vive Juan, de todo lo que hace Juan. Y viene la defensa y dice, señor juez, yo no voy a debatir ni voy a alegar que están los audios, ahí están. Yo no te voy a debatir eso, ni voy a alegar, ni voy a decir que la gente del Ministerio Público no los tiene o que no existe esos audios. Lo que sí voy a alegar es que en esos audios ni mencionan a Juanito y en esos audios no hay información relativa a esa célula según de delincuencia o a esa forma que refiere el fiscal del caso cómo ocurrió el hecho delictivo o que se dio información relativa a ello. Eso es lo que sí te voy a alegar. ¿Y qué crees? Eso no lo dice. Esa información no lo dice. Y yo quiero que escuches esos audios. Y aquí es donde empiezan los perfilados, ¿no? Del sistema acusatorio. ¿Cómo vamos a escuchar los audios en las audiencias? Si esos tienen que ser incorporados a través de las técnicas de litigación, tiene que haber traído al testigo que grabó los audios, tiene que haber traído a la persona experta del tema. Oye, discúlpame, los audios ya están y ya obran como dato de prueba. Hay una contradicción. Hay una contradicción en la información entre esos audios y la contradicción que refiere un testigo que supuestamente es quien está dando una entrevista y que grabó esos audios y que esa información es la que está ventilando la gente del Ministerio Público y esa información es la que está contradiciendo la defensa. Es muy sencillo resolver este problema. Si ustedes se van al contenido del 265, si ustedes se van al contenido del artículo 265 que establece claramente qué debemos de entender o qué debemos de comprender en ese artículo 265 respecto de la razonabilidad de los datos de prueba, vamos a encontrar soluciones muy concretas a esto. Y específicamente vamos a ver
vamos a ver cómo nos conlleva la información relativa a que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de ese registro, a que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales nos refiere qué se va a entender por ese registro. Y entonces, si el propio Código Nacional de Procedimientos Penales nos está dando la respuesta de lo que debemos de entender nosotros en ese registro de dato de prueba, vamos a comprender que no solamente los datos de prueba per se, no solamente los datos de prueba van a estar registrados por escrito, van a poder estar registrados en audio, porque el artículo 261 nos dice literalmente: el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante un órgano jurisdiccional que se abierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho y la probable participación de un imputado. Ojo, entonces, si ya me está diciendo el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, a la luz de ese artículo 261, que puede establecerse claramente la información relativa al dato de prueba, que ese dato de prueba no siempre va a estar registrado en una entrevista, no siempre va a estar registrado en un documento, sino que va a estar también registrado en un audio, en un video. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sencillo, producir el video. Reproduzcanme el audio y lo escucho. Oye, pero es que la técnica de litigación, espérame, me estás incorporando dato de prueba, no me estás incorporando medio de prueba. Y si me estás incorporando dato de prueba que ya obra como registro, que hay una contradicción en el contenido de esa información, ¿puede el juez escuchar el audio? Sí. ¿Puede el juez ver el video? Sí, sí puede. ¿Por qué? Porque va a ver la información y eminentemente, uno de los dos va a estar mintiendo. Que si fueran leales ambas partes, no tendría que haber necesidad de esto, porque bajo la lealtad, la necesidad diría: ¿sabes qué, señor juez? Tiene razón la defensa. No dice esa información que estoy diciendo. Tiene toda la razón. O propiamente diría el fiscal: discúlpame, juez, pero la defensa está alterando la información y eso sí es grave, y sin problema, que se produzca el video. Pero al final de la producción, y que tú te percates, te enteres y obtengas esa información, tendrás que tomar una decisión, porque esa defensa entonces está defendiendo a alguien de manera desleal, está haciendo un acto que no debería de realizar. ¿Por qué? Porque la base fundamental de este tema es la lealtad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo desahogo yo datos de prueba? Reitero, nada más como recapitulación. Primero, verbalizándolos, que ya hayan sido descubiertos a la contraparte, que se encuentren registrados en la carpeta de investigación, y en caso de contradicción, que se trate de videos, o que se trate de fotografías, o que se trate de audios, produciéndolos, que los vea el juez. No se los llevas a que los ten, juez, aquí están, revísalos. No, los proyectamos y que lo vean todas las partes. Que quede registrado en audio video lo que está viendo el juez, lo que están viendo todas las partes. Me acabo de recordar de una plática que tuvimos en una comida una vez con dos grandes amigos que admiro y respeto mucho, un gran defensor, Inti Castillo, y un gran fiscal de Oaxaca, mi buen amigo Villanueva. Una vez que estábamos comiendo, decían: es que imagínate que no le puedas mostrar la fotografía a un juez y que únicamente el juez tenga la información relativa a lo que está diciendo el fiscal y lo que está diciendo la defensa. Y si la percepción del fiscal es distinta a la percepción de la defensa, eminentemente va a dar información que a consideración de él es lo que está viendo en esa fotografía, y a consideración de lo que él está viendo es lo que le conviene a él como fiscal. Y por otra parte va a estar viendo la información la defensa a consideración de lo que le convenga a él, recuerdo a su percepción. ¿Quién es el órgano que justamente está en el punto central y que eminentemente no va a tener hacia un lado o hacia el otro una connotación de poder establecer
hacia quién dar esa información, el juez. Y por eso el juez lo puede ver sin ningún problema. Si eminentemente son leales y dicen, sí, esta es la información que tenemos, pues claro está que esa información no tendría que haber materia de debate en ese contexto, porque esa información ambas partes las estarían aceptando bajo principio de no contradicción si lo que no estás alegando es la verdad de lo que obra en la carpeta. Pero bajo el principio de contradicción, si tú estás diciendo que esa información es así, tiene que esclarecerse esa información para que el juez pueda resolver con mejor calidad de información. Entonces, bajo esa lógica, así es como produzco yo el dato de prueba, se tiene que producir en las audiencias. Muchas veces le dicen a las partes, produzcan. No, es que no sé cómo. No, señor juez, me voy a desistir de ese dato de prueba porque no traigo al policía que tomó la grabación o no traigo a la autoridad que remitió esa información y por lo tanto esa información no la puedo producir. Me marca que hay problemas para reproducir el video, no sé si se perdió la señal. ¿Me siguen escuchando? Si me pueden comentar si me siguen escuchando, aunque a lo mejor ya no me ven porque me marca que hay un error en la producción del video. Bien, continuamos entonces, si me siguen escuchando. Claro está que la circunstancia aquí específica que tenemos que llevar o que tenemos que atender es cómo yo deseo producir esos datos de prueba. Y tenemos el otro contraste. ¿Por qué es importante entonces el contenido del 314? Porque atendiendo el contenido del 314 voy a encontrar como solución la posibilidad no de deshogar de manera verbalizada los datos de prueba, sino la posibilidad de deshogarlos como medios de prueba. ¿Y cómo establecemos esa circunstancia del desahogo del medio de prueba? Muy sencillo, muy fácil. Ahí sí nos vamos a la regla contenida en el 314. Entonces, desde el inicio de la continuación de la audiencia o en la audiencia, lo que vamos a prever o lo que vamos a tener que atender va a ser la cuestión relativa al aspecto de poder ofertar ese medio de prueba. Y para el ofertamiento hay una cuestión bien importante, bien interesante que debemos de hacer. Para el ofertamiento nos debe de quedar bien claro que nos tenemos que hacer cargo sobre la cuestión de la pertinencia. Ojo, de la pertinencia. Y aquí el punto central es eso. Normalmente nos quedamos casados con el contenido del 346 cuando refiere, serán pertinentes los medios de prueba que tengan relación con los hechos. Sí, pero con los hechos controvertidos, porque si no hay controversia en los hechos, estaríamos hablando de que la naturaleza no sería de una audiencia de juicio oral, estaríamos hablando de la naturaleza de un procedimiento abreviado. Pero si desde el primer momento yo tengo el concepto que pertinente es aquello que tiene relación directa con los hechos controvertidos, entonces me abre la puerta para que yo pueda ofertar en audiencia inicial todo aquel medio de prueba que me sirva a mí para contradecir la información que tiene el agente del Ministerio Público, si, solo si, mi representado tiene la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa justificada o cualquier medida cautelar de orden personal. Y nos vamos al contenido del artículo 3, del artículo 145 para establecer, para especificar claramente cuáles son las medidas cautelares que son personales o son reales. Y bajo esa lógica, si mi representado tiene una medida cautelar de orden personal o prisión preventiva justificada oficiosa, podré llevar medios de prueba. ¿Cómo ofrezco entonces los medios de prueba? Otro de los grandes problemas. Llegan a la audiencia y me ha tocado que me dicen, señor juez, yo te voy a ofertar la siguiente prueba documental. Y me dicen, tenga, aquí está, recíbamela, valóremela, ándale, aquí la tiene. Y yo le digo, a ver, defensor, hágase cargo como lo marca la ley. Es que aquí la tiene, yo quiero que la revise, yo quiero que usted la cheque, ya aquí la tiene. Es más, ya le di copia a la gente del Ministerio Público, él no me va a dejar mentir. Aquí está, ándale, revísela. Defensor, hágase cargo como lo marca la ley.
mm, pues es que así lo marca la ley, que yo le puedo traer todas las pruebas que tiene, el 20 constitucional no me pone reglas, no me pone parámetros, no me dice cómo lo tengo que hacer, no. El 20 constitucional no, pero el 314 sí, sí te establece claramente cómo se van a llevar a cabo ese desahogo de medios de prueba. Y para el desahogo de medios de prueba, sí es importante entonces presentar la pertinencia. ¿Por qué? Porque debe el juez escuchar a un testigo en esa audiencia inicial. ¿Por qué el juez tiene que permitir que se incorpore esa información en una audiencia inicial a través de técnica de litigación con la lectura del documento a través eminentemente del testigo que la va a incorporar? Porque me estás justificando que es pertinente, porque me estás estableciendo claramente que ese medio de prueba tiene una relación directa con el hecho controvertido. Ojo, no tiene que tener relación directa con el hecho que está formulando el agente del Ministerio Público, sino con la estrategia de defensa que yo tengo sobre mi proposición fáctica que yo estoy presentando. Pero como también en México vivimos en un mundo donde alguien nos vino a engañar y nos dijo, no, 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 defensa, tú no descubras tu teoría del caso, no, no, defensa, tú no digas de cómo vas a defender a tu cliente, guárdatelo para la audiencia de juicio oral, guárdatelo, es más, ni siquiera ofrezcas medios de prueba. Vivimos en y es real este mundo, ¿eh? Así de absurdo vivimos el sistema mexicano. Cuando yo hablé del tema de vinculación a proceso, de medidas cautelares en otros países, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, decían, oye, ojalá esa figura existiera en nuestros países, los defensores serían los más felices. ¿Por qué? Porque es como un ensayo, es una posibilidad que tiene la defensa. ¿Para qué? Para poder ellos obtener un auto de no vinculación a proceso. Es una figura increíble, es una figura que serviría muchísimo. Y en México alguien nos vino a engañar, claro, ¿por qué nos vinieron a engañar? Porque no conocían la figura, diciéndonos, no, no demuestren sus cartas, no enseñen, no digan en qué consiste su teoría del caso, porque si no, entonces van a perder la audiencia de juicio. Es decir, nos vinieron a enseñar algo sin conocer nuestra base fundamental de la audiencia inicial, que es ese término constitucional, esas 72 horas, esas 144 horas, que tiene claramente el imputado y su representante legal, su defensor, para efectos de presentar datos o medios de prueba. Entonces, si yo no descubro, si yo no le digo al juez qué quiero hacer yo en esa audiencia, qué pretendo hacer, pues eminentemente la respuesta va a ser que no vamos a encontrar pertinencia en ese medio de prueba. Si yo le digo al juez qué busco o qué voy a presentar, la respuesta clara y concreta va a ser que sí voy a tener pertinencia sobre ese medio de prueba. Entonces, bajo esa lógica, lo que exige el 314 es únicamente decirle al juez, es que este medio de prueba es pertinente porque va a servirte para acreditar esto que yo estoy afirmando, esto que mi cliente está afirmando, esta información que yo pretendo justificar. Nos ha dicho claramente la Corte, y es un criterio que no comparto de verdad, nos ha dicho claramente la Corte que el término constitucional únicamente es para la prueba de la defensa y del imputado. ¿Y saben por qué ha dicho eso? Porque la misma Corte sigue pensando que este sistema es de que tengo que vincular a la persona y que se tiene que defender y que tiene que acreditar su inocencia. Y ese es un error. Ese sistema, si leen ustedes el 20 constitucional, apartado fracción quinta y 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales, claramente nos dice que tiene como fin específico el esclarecimiento del hecho o la búsqueda de la verdad, si lo quieren ver de otra manera, pero ¿a través de qué? A través de una carga probatoria del agente del Ministerio Público, pero además que es un sistema leal, de lealtades en el cual el agente del Ministerio Público, si tiene prueba que pudiese beneficiar a la persona que está formulando imputación, estaría obligado a otorgarla en esa audiencia inicial. Y si está obligado a otorgarla en esa audiencia inicial, pues eminentemente la cuestión aquí muy importante e interesante será que el agente del Ministerio Público se va a limitar y va a decir, no, sí la tengo, pero no te la voy a dar, ni la voy a incorporar porque los propios criterios del Poder Judicial Federal me han dicho que no tengo por qué incorporarla porque ese término es para ti. Veamos cómo somos muy desleales, ¿no?
en esos momentos. O a veces pensamos que el juez debe ser tan cuadrado que no puede preguntar nada, que no puede mencionar nada. ¿Por qué? Porque si menciona, si pregunta, se está convirtiendo en un juez que está de lado o de un lado, de otro o de otro lado. Cuando olvidamos claramente que la finalidad específica es esclarecer el hecho y proteger al inocente, sancionar al culpable y desde luego que la reparación del daño sea pagada en su momento procesal oportuno. Bajo esa lógica, entonces, pasa mucho en las audiencias cuando te llegan, es que traigo los testigos, ¿ya tomó entrevistas? No. ¿Cómo lo va a controlar la contraparte? La contraparte necesita controlar al testigo. Porque si no, imagínense, luego dicen, y aquí viene la respuesta a la pregunta que hacía, entonces proceden los minijuicios y entonces voy a permitir que el testigo vaya a una audiencia inicial y me diga todo lo que quiera. No, porque necesita un registro de una entrevista, porque para ser incorporado inclusive como medio de prueba se necesita ese registro para que se pueda ejercer el control del testigo, para que se pueda limitar al testigo a esa información. Y seguramente muchos de ustedes van a decir, oye juez, pero eso es desleal, porque no tengo todo el tiempo que tiene la gente del Ministerio Público para integrar una carpeta. Discúlpame, estamos hablando de una carpeta de detenido donde la gente del Ministerio Público tuvo 48 horas para integrar y tú tienes 6 días para refutar esa integración. 48 horas en los cuales ya dijo por criterio jurisprudencial la Corte que no va a poder incorporar él más medios de prueba, pero tú sí tienes 6 días y me vas a salir que en 6 días no puedes tomar una entrevista por el amor de Dios. Eso es una conducta muy desleal. Por lo tanto, si yo quiero ofertar medios de prueba para su desahogo en una audiencia inicial de una vinculación a proceso, de un control de detención, de una medida cautelar, a fuerza tengo que tener el registro de la entrevista. Si no tengo el registro de la entrevista, eminentemente no se va a poder realizar. Ahora, tampoco nos compliquemos la vida, el asunto se resuelve muy fácil. Ok, juez, ¿quieres el registro de la entrevista? Sin problema, recésame 30 minutos, tengo afuera los testigos, ¿necesito formalidades para tomar una entrevista? No, inclusive le puedo decir a los mismos testigos, ustedes mismos escriban su entrevista y al final me la firman sin problema, porque lo único que necesita es un tema de control de testigos, un tema de darle la oportunidad a la contraparte de interrogar, de contrainterrogar y tener esa información correspondiente. Bien, entonces, bajo esa lógica, bajo esa circunstancia, si se percatan, es una audiencia muy sencilla, es una audiencia muy lógica, es una audiencia donde la incorporación es muy fácil y que no nos tendríamos que establecer a circunstancias de deslealtad. Si no hubiese deslealtades, no estaríamos ni siquiera platicando el día de hoy, pero sobre todo, defensores. ¿Y por qué? Porque la charla va más dirigida el día de hoy a ustedes. Defensores, si no se molesten o no se enojen si el juez lo saca, porque no saben incorporar datos de prueba, porque no saben ofertar medios de prueba en una audiencia y porque no saben desahogarlos. Porque además yo siempre he dicho, ¿para qué llevas medios de prueba si es tan fácil entregarlos a la carpeta y verbalizarlos, como lo hace el Ministerio Público? Si es demasiado sencillo, si te brincas el filtro de la pertinencia, si te brincas el filtro si te brincas el filtro del debate de la admisibilidad de ese medio de prueba y únicamente decir, tengo esta información en la carpeta de investigación y es lo que yo te vengo a referir. Seguramente me van a decir, es que hay miedo por parte de la defensa en el sentido de señalar que la gente del Ministerio Público va a decir, es que cómo tengo la fiabilidad de que esa información es cierta. Pues muy sencillo, porque por eso vas a tener la oportunidad de contradecirla. Es como si dijera, o sea, sí te creo a los datos de prueba de la Fiscalía y no le creo a los datos de prueba de la defensa. Claro está, ese ya sería un estándar de razonabilidad más amplio para efectos de dictar una vinculación a proceso, es decir, atender aspectos relativos de qué se encuentra corroborado y qué no se encuentra corroborado. Pero bueno, eso ya es una cuestión muy distinta. Esa era la plática del día de hoy, esa es la intención de charlar con ustedes sobre incorporación o desahogo de datos de prueba y medio de prueba. Si se percatan, es muy fácil, es muy sencillo y claro está, si ustedes no cumplen la regla del 314, se les va a destituir aplicando el 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Se hace mucho? Sí, se hace mucho.
Ahora, más sencillo, no se compliquen la vida. Si no pudieron incorporar el medio de prueba, pero ya les dije que para incorporar el medio de prueba tuvieron que haber descubierto al Ministerio Público, tuvieron que haber descubierto al asesor jurídico. Por lo tanto, ¿qué hago? Fácil, señor juez. No te los voy a incorporar como medio de prueba, te los voy a incorporar como dato de prueba. Es decir, vuelvo al tema de verbalizar la información. Verbalizo y con esa información, sencillo, ahí tienes la información, pero los jueces necesitan información de calidad, necesitan que sean sencillas las audiencias. No tenemos, ningún juez en el mundo tiene esa capacidad para obtener e integrar toda la información que se le dice en la audiencia. Entonces, por eso es muy relevante que ustedes faciliten o hagan más fáciles estas audiencias y que en caso de que no lo hagan como lo marca la ley, pues no se preocupe, les va a decir el juez, goodbye, see you later, my friends, nos vemos, cuídense mucho, pero necesito un defensor que sí sepa, que sí conozca y que no deje en estado de indefensión a la persona que puede quedarse en prisión, que se puede quedar sujeta a un proceso. Y ojo, fiscales, no debemos de molestarnos si quitan a un defensor, porque luego dicen, es que lo quitó el juez porque quiere ayudarle, porque no quiere vincular, porque de seguro el juez tiene un interés. No, quitas a un defensor porque no vas a dejar a una persona en prisión por deficiencias de un defensor. No vas a vincular a una persona por deficiencias de un defensor. Porque ¿saben quién es el más perjudicado al final de eso? La propia víctima. Porque en la alzada van a reponer el procedimiento y va a volver a iniciar otra vez de cero. Muchas gracias, era lo que yo les quería compartir. Veo muchas preguntas aquí. Saludos a Michoacán, saludos a Puebla nuevamente. Y si quieren, vuelvan a repetirme sus preguntas porque vi que iban pasando, pero les reitero, no soy bueno manejando esta información. Los empiezo a escuchar si alguien de ustedes tiene preguntas. Por ahí vi una que decía que si existe un formato específico para la toma de entrevistas, pues específico no, cada persona hace un formato para la toma de entrevistas. ¿Qué tiene que tener? Los datos personales del entrevistado, su identificación, tiene que establecer que da su entrevista de manera voluntaria, sin coacción, sin violencia, narra el contenido del hecho que pretende referir y al último la leyenda de que previo a la firma de haber dado esa entrevista, la leyó, la comprendió y está de acuerdo con el contenido de la misma y firmarla ante un entrevistador. Así de sencillo. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Les agradezco. Yo no veo nada en la pantalla porque luego que me parece que está bloqueada porque hay problemas de transmisión, pero estoy viendo desde mi celular que hay hasta este momento más de 390 personas conectadas. Bien, dice Luis Felipe Gutiérrez, nos dijo cómo se desahogan, pero no cómo se ofertan los datos de prueba y los medios de prueba. Ojo, Luis, los datos de prueba no se ofertan. Los datos de prueba ya obran en la carpeta de investigación. Y si ya obran en la carpeta de investigación, lo único que voy a hacer es verbalizarlos, presentárselos al juez. Se los voy a narrar al juez de manera oral, porque ya obran en la carpeta. ¿Cómo oferto los medios de prueba? Eso sí, tengo que encargarme de la pertinencia, como si se tratara de etapa intermedia. Te ofrezco la testimonial con cargo a Víctor Manuel Nava Casarrubias, quien vendrá a declarar sobre la forma en que detuvieron a Juan Méndez Olayo el día 14 de marzo de 2018, puesto que él fue testigo presencial y sirvió para grabar un video al momento de que estaba llevándose la detención. Es pertinente dicho medio de prueba porque a través de él se percatará su señoría cómo fue realmente la detención que ha sustentado mi representado al momento de su declaración. La forma de preparación lo traigo a esta sala de audiencias, ahorita va a declarar. Así de fácil. Bien, nos dice, y así cada una de las pruebas, como si fuera etapa intermedia, me hago cargo de la pertinencia, del forma de preparación y sobre qué tema van a hablar o van a declarar en la audiencia. Nos dice, saludos a mi amiga, aquí está mi amiga la juez Maritza, una de las juezas que más aprecio. Saludos, amiga. Dice Arabella, entonces el artículo 314 habla que se incorporarán datos y medios de prueba durante el plazo y su ampliación, delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa a otros personal. Entonces la pregunta es, ¿cuáles serían otras medidas cautelares de carácter personal? Bueno, aquí la respuesta es muy sencilla.
nos tenemos que ir al contenido de, de, del apartado de medidas cautelares y el apartado de medidas cautelares nos dice que ahí tenemos medidas cautelares de carácter personal y de carácter real. ¿Cuáles son las de carácter personal? Las que atentan contra la libertad de la persona. ¿Cuáles son las de carácter real? Las que atentan contra el patrimonio de la persona. Esa es una tarea que yo les dejo a mis alumnos de primer año de licenciatura, que me aprendan a distinguir eso, porque si no sabemos distinguir una medida cautelar de carácter personal y una de carácter real, nos va a ir muy mal en las audiencias iniciales. ¿Ok? Bien, vamos a ver si hay una otra pregunta. Esto está al revés. Saludos al buen Pablo también hasta Veracruz. Dice Gustavo Vázquez Clemente, ¿cómo funciona el auxilio judicial para la defensa? Bien, Gustavo, fíjate que esta pregunta me gusta mucho. ¿Por qué me llama mucho la atención esta pregunta? Porque dicen, es que quiero auxilio judicial, señor juez, y fíjate que quiero que me mandes a traer el video de tal lugar o quiero que me mandes a traer a tal persona para que la entreviste. ¿Te consta la información que tiene la persona? No, pero pues yo lo quiero entrevistar. No se puede hacer eso. El auxilio judicial, su nombre lo dice, es un apoyo, es un auxilio que le vamos a dar a una defensa para el desahogo. Ejemplo, sí, señor juez, tengo dos testigos, pero los testigos no tengo disponibilidad de ellos porque son del Ministerio Público y el Ministerio Público no los narró como dato de prueba. Yo los puedo narrar como dato de prueba, sí los puedo narrar como dato de prueba, pero a lo mejor yo sé que ellos tienen información diversa porque ya me la hicieron saber, porque ya se la dijeron a alguien y necesito que esa información la contenga el juez. Por eso la necesidad de las entrevistas para el control. ¿Puedo yo pedirle al juez que me ayude a citar a esas personas? La respuesta es sí. Oye, es que hay un video, es que hay unas grabaciones. A ver, el Ministerio Público pídela de manera inmediata. ¿Quién realiza los actos de investigación? No es el juez, es el Ministerio Público. Él es el que realiza todos los actos de investigación. ¿De qué manera yo auxilio judicialmente a prepararlos, a traerlos a las audiencias? Pero el juez no va a estar haciendo actos de investigación. Bien, dice Elías, ¿cómo puedo incorporar un peritaje privado en la carpeta de investigación para contrarrestar el peritaje presuntamente alterado por la fiscalía? Muy fácil, Elías. Les vuelvo a reiterar, no hay filtro en la carpeta de investigación para que un fiscal te reciba. A ver, fiscal, aquí está mi pericial, recíbemela porque la vamos a debatir en audiencia inicial para atacar tu dictaminación. Así de fácil. Bien, ¿dónde va? ¿Cómo ofrecer un audio-video? El audio-video en audiencia inicial también toqué el tema durante la charla. Si ya obra como registro, bajo principio de contradicción tengo que decir el contenido del audio o el contenido del video. Si hay debate sobre eso, pedirle al juez que lo reproduzca y el juez que lo escuche, que lo vea, sin problema alguno. El juez está obligado a hacerlo. Ana Espinosa, un gusto verlo. Un saludo, Ana. Estamos a la orden. Dice Jeffrey, en audiencia inicial, ¿cómo ofertar contenido digital en un DVD? Si tú quieres ofertar el contenido de un audio y video como medio de prueba, tienes que llevar testigo para que reconozca el contenido, que él lo grabó, que lo descargó, que él lo pasó del lugar donde grabó al lugar donde se encuentra actualmente, y eminentemente bajo la técnica de litigación, interrogatorio, obtener la información y después bajo la técnica de incorporación del video hasta su producción. Esa es una forma. La otra forma, les vuelvo a insistir, no se compliquen la vida como dato de prueba, dénselo al Ministerio Público, aquí está, que el Ministerio Público vea el video. Si el Ministerio Público ve el video, hace los estudios, verifica que el video es auténtico, un Ministerio Público leal va a decir, señor juez, me acaba de entregar un video y tiene razón, la detención no es como lo dijo la policía. Yo tuve una audiencia, les voy a contar, yo tuve una audiencia y muy, que llama mucho la atención del tema de este video. Tuve una audiencia de una detención y cuando me presenta el IPH, el Ministerio Público, dice la defensa es que hay videos. Cuando me presentan los videos, cuando se desahogan los videos, los incorporaron como medio de prueba, llevaron a la testigo que los grabó, la testigo muestra cómo los extrajo del celular, se presentan y la detención no se hizo en la forma que decía la policía. Entonces, ¿qué decretas de ilegal la detención? Decretas prueba ilícita, porque todo lo encontrado de una detención ilegal es prueba ilícita. ¿Qué hubiese sido excelente? Que la defensa hubiera dicho, ¿sabes qué, fiscal? Aquí están los videos, velos, ya los vio la fiscalía y la fiscalía diga, tienes razón,
aquí el IPH no es la información correcta y entonces voy a dejarlo voy a dejar en libertad a la persona. No te puedo llevar a un control de detención de esa manera y decretaría desde ese momento la libertad del fiscal. Bien. Se puede solicitar la entrevista de la víctima en duplicidad de término. Juan Pablo, es una... de que se puede solicitar, claro. Hay que atender qué tipo de víctimas, porque si son víctimas de delitos sexuales, la respuesta es no. Si es víctima de un delito de secuestro, a lo mejor sí, a lo mejor no. Tendría que primero pasar el test psicológico para ver si está en condiciones de ser entrevistado nuevamente. Y bajo esa lógica, a partir de ello, si se tratase de cualquier otra víctima, a lo mejor sí. El tema es si la víctima no te quiere dar la información a ti, ¿cómo vas a obtener ella? Es un tema complejo, pero sí, de que se puede obtener entrevistas de testigos y víctimas durante el proceso, sí. Es igual, dice Guadalupe, es igual la forma de ofrecer pruebas en audiencia de supervisión de suspensión condicional. Dice, es igual la forma de ofrecer pruebas en la audiencia de supervisión de suspensión condicional de la ejecución de la pena. Guadalupe, no hablamos hoy de ejecución de penas, pero en esas audiencias, cuando era juez de ejecución, yo los recibía como datos de prueba, no como medios de prueba, la verdad. Pero se pueden ofertar como medios de prueba, desde luego que sí. ¿Cómo desvirtúo lesiones en audiencia inicial si realmente no existieron? ¿Cómo desvirtúo lesiones en audiencia inicial si realmente no? Esa ya ya tienes que te enseña a litigar, amigo Víctor Manuel Cruz. Ahí es otra cuestión. Estamos hablando de cómo deshogar pruebas. ¿Cómo incorporo mis entrevistas con el MP? Fácil, Víctor Rivera, entrégaselas, dile, están las entrevistas que vamos a utilizar en la audiencia, bajo el principio de contradicción, ¿te las tiene que recibir? La respuesta es sí. Gracias, saludos a Roxana. Ya viene la respuesta de las entrevistas. Dice Mabe Oliva, la solicitud de duplicidad se puede solicitar que se realice la testimonial ante el Ministerio Público mediante apoyo judicial, cierto. Fíjate que Mabe Oliva, ese criterio ya fue un poquito más abandonado. No me parece descabellado, pero anteriormente ese criterio existía de que pudiese deshogarse la entrevista ante el Ministerio Público. Hoy, como hablamos de un sistema de lealtades, la entrevista la puede recibir el defensor a través de su entrevistador y el entrevistador otorgar la carpeta. Yo admiro mucho y reconozco, seguramente ustedes la conocen, para mí la mejor penalista de México, la doctora Verónica Román. Ella ha hecho un protocolo de entrevistas y en el protocolo de entrevistas, ¿saben qué hace? Lo que pasa en el sistema americano. Ella lleva su cámara de grabación, lleva sus 2 testigos, lleva su entrevistador y así obtiene la información. Y entonces, porque puede ser que el testigo al último te diga, es que me obligó a decir esa información, pero si está videograbado, si hay 2 testigos, si al mismo tiempo la última parte de la entrevista te está diciendo que la leyó, que está de acuerdo en su información y que por eso la va a firmar, adelante. Pero ¿por qué llevo 2 testigos? Porque si al último dice, ¿sabes qué? Ya no quiero firmar, aunque ya me entrevistaste, pero no te quiero firmar, pues para eso están los testigos, para que ellos firmen. ¿Me explico? Dice, por medio de una promoción dirigida al MP, incorporarlas de manera detallada. Una promoción nada más, aquí está el Ministerio Público, mis datos de prueba que voy a deshogar en la audiencia, y ya. El auxilio judicial solamente es durante el término de su ampliación. No, el auxilio judicial puede durar durante toda la audiencia, todo el proceso penal, Es decir, si yo le pido al Ministerio Público y el Ministerio Público no me quiere deshogar, no me quiere realizar actos de investigación 217, 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces yo voy ante el juez para que el juez controle la actuación del Ministerio Público. Dice Alan Gómez, para solicitar un traslado de reclusorio, lo correcto es solicitar audiencias de medidas cautelares aunque esté sentenciado. No, Alan, no te confundas. Los traslados son otro tema del que te invito a visitar mi página, todos los invito a visitar mi página, es Víctor Manuel Nava Casarrubias. En la página ahí tengo muchas conferencias de ejecución de penas. Ahí van a poder ustedes, entre esa pregunta de Alan, ahí la vas a poder contestar. Tengo un curso completo sobre traslados. No confundamos el traslado, lo que yo dije que no procede el traslado en personas procesadas. Si está procesada, es modificación de medida cautelar, no es traslado. ¿Ok? Bien, ¿cómo incorporo? Ya la contesté muchas veces.
En las entrevistas que se hace la defensa de manera desformalizada, el abogado toma la entrevista de un testigo, se vuelve un testigo de esa entrevista. No, Luis Felipe Gutiérrez, no. Fíjense que es un vicio que tenemos que acabar. El policía que entrevistó a la víctima se convierte en testigo sobre esa entrevista. Eso se llama prueba de referencia. Esa prueba está prohibida en otras partes del mundo. En México debemos determinar ese vicio. ¿Quién debe de venir a declarar a las audiencias? La fuente de la prueba, es decir, ¿dónde surgió la prueba? El que está dando la entrevista, no el entrevistador. Ese vicio lo tenemos que acabar. Por lo tanto, no, Luis Felipe, no se convierte en testigo. Saludos, Karina. Saludos a María Elena. Dice, maestro, técnicamente afecta si se mencionan los puntos a deshogar en una testimonial, pero no se dice las palabras pertinentes, suficientes. No afecta absolutamente nada. Es una cuestión que se tiene que extraer de la manifestación. Hay personas que les gusta al momento de presentar, decir, esta prueba es pertinente por esto, esta prueba es necesaria por esto, esta prueba es idónea por esto. Pero no afecta. Eso es una cuestión que se extrae. Y claro está, por otro lado, la contraparte termina haciéndole la tarea porque dice la defensa, ¿sabes qué juez? Te vengo a ofertar esto. Y no se hace cargo ni de pertinencia, ni de utilidad, mucho menos de cómo la va a deshogar. Y el fiscal, pues sí, señor juez, si no se hizo cargo de esto y esto, pues definitivamente no la tienes que admitir. Aquí es donde a veces tú como juez dices, a ver, eso me queda muy claro, que este defensor no sabe, no tiene ni la menor idea. Y mi pregunta, vuelvo a reiterar, mi pregunta que yo les hice hace 20 minutos, ¿el juez, ante la deficiencia de un abogado, va a permitir que alguien se quede en prisión o va a permitir que a alguien se le vincule a proceso? Ojo, no es ayudarle, no quiero que confundan, que digan, es que este juez no quiere vincular o no quiere poner la medida cautelar. Ojo, la cuestión es que seguramente tú como juez sabes que cuando ya te medio dijeron de qué se trata el medio de prueba y tú te percatas que el defensor no sabe, si dejas que ese defensor siga, significa entonces que está quedando en estado de indefensión el imputado y la consecuencia de ello va a significar en que mañana te van a reponer el procedimiento. Yo siempre lo he dicho, una reposición del procedimiento va en contra del juez, siempre en contra del juez. Es al que más le tendría que generar problemas una reposición del procedimiento. Entonces, aquí la cuestión primordial de esto tendría que aterrizarse al tema relativo en que, a ver, desahógame si son medios de prueba o ofértame o prodúceme tus datos de prueba. Y ya yo con esa información completa voy a proceder a resolver. Si hay para vincular, voy a vincular. Si hay para no vincular, no voy a vincular. Si hay para medida cautelar, voy a poner medidas. Si no hay, no hay. Pero con información completa. Porque imagínense, vamos al mismo supuesto, pero a la inversa, que sea el fiscal el que no tenga la posibilidad de incorporar y entonces voy a dejar en impunidad un delito porque el fiscal no sabe. Pues claro que no, voy a aplicar la misma regla del 121 aplicada a sentido contrario. Fiscal, no sabe, mándame a alguien que sí sepa, que una persona que sí sepa venga a dar información, porque entonces a quien estoy dejando de estar en defensión está la víctima. Jaime Valencia dice, si soy policía municipal, pero aparte soy perito en reconstrucción analítica de hechos de tránsito terrestre certificado con nivel internacional. Soy catedrático de ciencias forenses, puedo presentar dictamen pericial sobre hechos controvertidos por servicios periciales. No entiendo tu pregunta, Jaime. Si tú tienes certificaciones para ser perito, puedes presentar todas las periciales que tú quieras. Carolina, ¿qué pasa cuando es testigo anónimo o no se sabe quién otorgó esa prueba de un DVD o pueda desahogarse? Me es difícil ello, porque ¿qué es lo que tiene que verificar? El Ministerio Público cuando recibe un DVD, cuando recibe un video o una grabación, tiene que verificar autenticidad. Y entonces vean qué pregunta tan interesante, porque muchas veces van a decir, es que si no hay quien lo puede incorporar, no se va a poder. No, porque quien está obligado a la cadena de custodia es el agente del Ministerio Público. ¿Qué es lo que sí tiene que aprender a hacer el agente del Ministerio Público? Seguir las reglas y normas internacionales para la cadena de custodia de prueba digital, que inclusive hoy con Vero Román, hoy o ayer creo Vero Román dio una charla sobre eso con los hermanos Castillo, que se la recomiendo, véanla, también está en mi página. Ahí está la charla sobre incorporación de prueba digital, y en la prueba digital hay reglas específicas para cadena de custodia. Y esas reglas específicas son las que se tendrían que respetar. Si por X o Y razón llegó un video por un correo electrónico, por una carta postal, o lo dejaron tirado en la puerta del Ministerio Público, puerta de defensa, lo que tenemos que verificar es su autenticidad.
del video. Si ese video es auténtico, podrá ser incorporado por un experto, en este caso un experto en telemática o un experto en informática forense. Rodríguez Leandro, si sale el imputado lo haces a través del imputado. Si sale, no entendí. Buenas noches, gracias Luis. Rosario Caballero. Sí, la charla se queda grabada en la página de Sistema Penal Acusatorio Oral de Puebla y en la página de su servidor, les vuelvo a reiterar, es Víctor Manuel Navacasarrubias. Lo único que tienen que hacer es ponerle me gusta. Como defensor, ¿puedo realizar entrevistas? Sí, Aldo. Saludos a todos. Elías dice cómo aportar una videograbación si el video está en una cámara de vehículo y el vehículo está a disposición del Ministerio Público. Con control judicial vas a pedir que si el vehículo es de tu cliente, vas a pedir que sea a través de un perito tuyo que vaya al vehículo y que extraiga la información de ese video, evidentemente verificar si es prueba irreproducible, atender también que pueda ser el agente del Ministerio Público. Me imagino sobre todo ubicaciones de GPS que quedan guardadas en las computadoras del carro. Armando Broncas, cuando se cita audiencia inicial al imputado que está en libertad, se pueden deshogar datos y medios de prueba. Si es que se solicita la duplicidad de plazo constitucional, creo que estás contestando, sí. Saludos de Córdoba. Saludos. Rodríguez Leandro está respondiendo. En caso de negativa el MP. En caso de que el MP se niegue, vas a control judicial y el juez le va a ordenar al Ministerio Público que justifique por qué motivos se está negando a realizar un acto de investigación que pueda constituir un dato de prueba. Víctor Samuel Barragán, si aquí opera la suplencia de la queja por deficiencia de personal, operación, opera la absolución. No. A ver, no estamos hablando ni de suplencia de la queja, estamos hablando de capacidades que tengan las partes. Ojo, no hay suplencia de la queja en este sistema, salvo que se trate de menores de edad o violaciones graves a derechos humanos. Pero estamos estableciendo que el 121 da parámetros para que el juzgador pueda señalar claramente cuando una persona no tiene la capacidad para deshogar la audiencia la audiencia inicial a través de la incorporación de datos o medios de prueba. Celeste Marín, mi página es mi nombre completo, Víctor Manuel Navacasarrubias, solo hay que ponerle me gusta. ¿Qué tan útiles son las pruebas digitales y en qué momento se aportan o se incorporan? Toda la prueba va a ser importante y útil en el desahogo de una audiencia. Hay que ver para qué la queremos, si es una audiencia inicial y para qué momento, si la queremos para el control de la detención, si la queremos para la vinculación a procesos, si la queremos por la medida cautelar. Me hice cargo de cada uno de ellos. Isela Sánchez dice, gracias, saludos. Hay muchísimas preguntas por lo que veo. Bien, ¿cuál es su página? Reitero, Víctor Manuel Navacasarrubias. En la página de Facebook, Víctor Manuel Navacasarrubias. Bien. Dice, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp y fotografías como oferente me corresponde por medio de mi perito. Así es, si tienes mensajes de WhatsApp o fotografías, primero hay que extraerlos del disco o de la computadora, del celular donde estén, y hacer cadena de custodia y presentarlos ya sea como documentales digitales o como prueba electrónica. También en la página doy una charla completa sobre ese tema. Bien, saludos. Bien, creo que son todas las preguntas. Bien, Gustavo Vázquez acaba de escribirse. Contra el deber de lealtad en que incumple el MP cuando nunca existe un video de C5 para corroborar videos de C5. A ver. ¿Qué recurso procede? Es para el medio de prueba en continuación. A ver, Gustavo Vázquez Clemente, es que me suena muy desproporcional la pregunta cuando me dices, es que el Ministerio Público es leal porque dice, hay videos de C5. Y tú le dices, quiero ver esos videos de C5. No es que no los tengo. Y ya los narró él en audiencia de que están esos videos de C5. Es decir, el Ministerio Público está incorporando información que no obra en la carpeta de investigación. ¿Qué le vas a decir al juez? Le vas a decir, señor juez, la información que está señalando la gente del Ministerio Público no obra en la carpeta de investigación, no obran esos videos de C5. Se los pedí y no me los dio.
Y si el Ministerio Público va a tener que contestar dos cosas, va a tener que decir, señor juez tiene razón, no obran, o va a tener que decir, sí obran, pero no se los quiero dar. Entonces tendría que ver si aplica la regla del 221. Pero seguramente no te la va a aplicar el juez para una audiencia de vinculación a proceso. Entonces, la clave aquí fundamental va a ser, si no obra esa información, el juez no le va a dar ningún valor probatorio a esos supuestos videos. Y si obra, muy sencillo, como lo dije durante la charla, si obra, a ver señor juez, si dice que si obra, sin problema, no me los quiere otorgar, que se reproduzcan en la audiencia, que los vea usted y los vea yo. Y entonces ahí eminentemente el juez se va a percatar. Esa sería una conducta muy desleal, ¿eh? Muy desleal. Ahí el juez le va a iniciar un procedimiento administrativo al Ministerio Público, inclusive un procedimiento penal. Saludos, mi amigo José Luis Galán. Nos vemos pronto en tu examen. Jaime Valencia, ¿cómo se llama su página? Es mi nombre completo, Víctor Manuel Nava Casarrubias. Saludos desde San Luis Potosí. Sentar bases. Bueno, Arabella, también en la página hay una clase específica para técnicas de litigación, te invito a que la veas ahí. Y también los invito a todos, doy muchas charlas, me encanta esta cuestión de dar charlas, todas son gratis y ustedes pueden entrar ahí a la página y van a ver, si no están las charlas ahí seguramente pronto me verán dando charlas y si no seguramente, y si hay más invitaciones por parte del sistema penal acusatorio oral, con todo gusto vendré las veces que me inviten. A mí me encanta desvelarme, además me encanta hablar sobre estos temas, me encanta compartir lo poco que sé, por un solo objetivo, que tengamos un mejor sistema, que tengamos una mejor justicia, que tengamos una mejor sociedad y que desde luego cuando se tenga que condenar a alguien sea porque hay prueba para condenarlo. Bien. Si la víctima da hechos 80% diferentes y los datos de prueba de esto, ¿en qué momento pido al juez que definque responsabilidad penal? No vamos a estar hablando tanto de la responsabilidad penal de la víctima. No piensen en criminalizar a las víctimas, porque al final de cuentas las víctimas no son las responsables. El responsable es el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que ser leal para saber qué llevo o qué no llevo a una audiencia. Bien. Pues bueno, yo digo que hasta ahí la vamos a dejar. Son muchas y muchas preguntas más, pero ya casi llevamos hora y media hablando. Ya muchas de las preguntas no son sobre el tema que charlamos. Un gusto haberlos. Bueno, yo no los puedo ver, ustedes me están viendo, pero los he estado leyendo en todas y cada una de sus preguntas. Un gusto de verdad haber tenido la oportunidad de platicar con todos ustedes. Un gusto saludarlos, aunque sea por este medio, y espero de verdad se hayan disipado dudas, espero de verdad les haya servido la plática para efectos de un mejor ejercicio de su profesión, para efectos de tener mejores formas de preparación, pero sobre todo para tener un mejor sistema de justicia en México. Agradezco nuevamente a mi buen amigo Eric la invitación de esta charla. Agradezco a todos los que integran la página del Sistema Penal Acusatorio Oral Capacitación Puebla, pero sobre todo agradezco a todos ustedes. Durante toda la charla hubo más de 300 personas todo el tiempo y es bonito saber que existe gente que quiere escuchar, gente que tenga la intención de participar en ese tipo de eventos, sobre todo ya a estas horas cuando están todos cansados. Pueden visitar mi página oficial, es Víctor Manuel Nava Casarrubias. Aparece una fotografía mía con el grandísimo Jordi Ferrer. Hay que darle me gusta. Y muchos de ustedes ya los tengo en mi cuenta personal de Facebook. Ahí ya saben, con toda la confianza, vamos a seguir compartiendo charlas, vamos a seguir compartiendo conocimientos, todo en pro de un mejor México. Que descansen. Intenté contestar la mayor cantidad de preguntas, pero si no, nunca voy a acabar. Hacen y hacen más preguntas. Muy buenas noches. Gracias nuevamente, Sistema Penal Acusatorio y Oral Capacitación Puebla. Gracias a todos ustedes por estar esta noche con el de la voz. Cuídense mucho y Dios los bendiga.